El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando enviaron a San Juan María Vianney a un pueblito llamado Ars, le dijeron que ese pueblo era una desgracia. La iglesia paraba vacía y la cantina llena. Y eran 230 habitantes que vivían ahí. Luego de 10 años de estar San Juan María Vianney, todo había cambiado. La cantina se quedó vacía y el templo estaba lleno. Más aún, iba mucha gente a confesarse a ese templo. Cuando enviaron al padre Damián a Molokai, una isla que está cerca de Hawái, le dijeron: esa isla es un infierno. Era llamada la isla maldita. Ahí eran llevados los leprosos a morir como animales. Pasaron los años y esa isla cambió. El padre Damián, San Damián, cambió el ambiente. Los leprosos encontraron esperanza, eran atendidos espiritualmente y hasta las condiciones de vida mejoraron. Les he puesto estos 2 ejemplos porque el Señor cuenta con nosotros para extender su reino. Hoy Jesús usa 2 imágenes para hablarnos de que el reino de Dios crece. ¿Cuáles son esas 2 imágenes? El granito de mostaza y la levadura en la masa. El reino de Dios es como ese granito de mostaza que tú siembras y va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta volverse un arbusto grande. El reino de Dios es como la levadura en la masa va creciendo, va creciendo, va creciendo. El reino de Dios crece, primero porque Dios lo hace crecer. Pero nosotros, hermanos, tenemos que colaborar con Dios para que su reino crezca. Nos quejamos de que el mundo está mal. La pregunta es: ¿qué estoy haciendo yo para colaborar con Dios y de esa manera extender su reino? Hoy en la primera lectura se nos dice que la creación está gimiendo dolores de parto. La creación está manchada por el pecado de los hombres. Pero la creación está esperando su liberación definitiva. Estamos esperando la segunda venida del Señor. Estamos esperando la plenitud del reino. Pero no solamente hay que esperar, hay que actuar. La pregunta es, Padre Carlos, ¿qué tengo que hacer para colaborar con Dios y así ayudar a la extensión del reino de Dios? Esa es la pregunta clave. Y ustedes ya saben las respuestas. Y digo respuestas porque son varios puntos los que tenemos que vivir
para colaborar con Dios en la extensión de su reino? Voy a mencionar solamente 3 puntos. 3 puntos asequibles a todos. Número 1, la oración. El reino de Dios crece cuando nos ponemos de rodillas. Ayer una señora de esta parroquia, muy contenta, me decía: Padre, un milagro. Mi hijo, después de años, el domingo vino a misa. Y la señora me mostraba un rosario. Decía San Agustín: cuando una madre se pone de rodillas, un hijo se levanta. Hermanos, lo primero es la oración para extender el reino de Dios. Reza todos los días por aquellas personas que están alejadas de Dios, especialmente por tus familiares que están alejados de Dios. El diablo no quiere que recemos y nos mete la tentación del activismo. Lo primero para colaborar con Dios, ¿qué es? La oración. Nunca se pierde el tiempo que se está de rodillas delante del Santísimo. Nunca es tiempo perdido. Al contrario, estamos colaborando con Dios en la extensión de su reino. Pero no nos quedamos solo con la oración. Segundo punto, las obras de caridad. Todo acto de caridad que hago con el prójimo contribuye al crecimiento del reino de Dios. Y a lo largo del día podemos hacer muchos actos de caridad con el prójimo. Y no estoy hablando solamente de la limosna. Estoy hablando de la paciencia. Estoy hablando de la amabilidad. Estoy hablando del servicio. Estoy hablando del mayor acto de caridad que puedo hacer y que consiste en llevar a esa persona a Cristo. Por ejemplo, invitar a una persona a que se confiese es un gran acto de caridad. Y a lo largo del día podemos hacer, repito, muchos actos de caridad. Y así estamos colaborando con Dios en la extensión de su reino. Y el tercer punto, con esto termino: catequizar. Hermanos, ahí donde hay ignorancia, ahí no puede haber un verdadero encuentro con el Señor. Tenemos que catequizar. ¿Y qué significa catequizar? Significa enseñar a los demás lo básico de la fe. Hay muchas personas, por ejemplo, que no saben cuáles son los 10 mandamientos. Si una persona no sabe cuáles son los 10 mandamientos, le pregunto, ¿se podrá confesar bien, sí o no? ¡No! Hay personas que se acercan a comulgar y no deberían acercarse a comulgar, pero no lo hacen por mala intención, sino por ignorancia. Por eso qué importante es conocer la verdad. Conocer cuáles son los 10 mandamientos, cuáles son los sacramentos, cuáles son las condiciones para acercarse a la comunión. Si una persona no sabe que en la Eucaristía está Jesús, pregunto, ¿se pondrá de rodillas ante la Eucaristía, sí o no? No, para esa persona será un pedazo de pan. Y no lo hace por mala intención, lo hace por ignorancia. Por eso tenemos que catequizar. Y para ello hay que conocer lo básico del catecismo. Y así, catequizando, estamos colaborando con Dios en la extensión de su reino. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, la primera colaboradora de Dios, que nos ayude a esforzarnos todos los días en colaborar con el Señor para que su reino se extienda por todos los recovecos de la realidad. Que así sea. Vamos a escuchar la reflexión sobre el diario de Santa Faustina Kowalska. Día 31. Honrar a nuestros padres. Santa Faustina escribió: al ver cómo rezaba mi padre, me avergoncé mucho, porque yo, después de tantos años en el convento,
No sabía rezar con tanta sinceridad y tanto ardor. No dejo de agradecer a Dios por los padres que tengo. Reflexión. El cuarto mandamiento de la Santa Ley de Dios nos pide honrar a nuestros padres. No vayamos a pensar que cuando crecemos estamos exonerados de vivirlo. Si nuestros padres están vivos, merecen nuestro cuidado y atención. Y si ya han fallecido, tenemos que orar siempre por sus almas. Y dentro del cuarto mandamiento también está incluida la obligación de velar por la unidad de nuestra familia. Examen. ¿Cómo estoy viviendo el cuarto mandamiento? Hermanos, hoy Jesús nos dice que el reino de Dios crece. El reino de Dios siempre crece, porque Dios lo hace crecer. Crece como la semillita de mostaza, crece como la levadura en la masa. Y tenemos que colaborar con Dios para que el reino de Dios crezca. Nos quejamos de que el mundo está mal y es porque no colaboramos con Dios. ¿Qué debemos hacer? Uno, la oración. Ponerse de rodillas es lo primero. Decía San Agustín, Dios gobierna el mundo, la oración gobierna a Dios. Así que lo primero es ponerse de rodillas y si es ante el Santísimo, mejor todavía. Nunca se pierde el tiempo cuando estamos en adoración eucarística, nunca. Estamos contribuyendo al crecimiento del reino de Dios. Número 2, las obras de caridad. La paciencia, el servicio, la amabilidad, llevar a una persona a los sacramentos, todo eso contribuye al crecimiento del reino de Dios. Y número 3, catequizar. En mis 19 años de sacerdote me he encontrado con muchos casos de ignorancia. La gente actúa mal por ignorancia muchas veces, no por mala intención. Conozco el caso de una señora que se acercaba a comulgar y no estaba bautizada. Y cuando uno le explica las cosas, te dice, Padrecito, gracias. Hay mucha gente que por ignorancia actúa mal. Por eso tenemos que catequizar. El catecismo no ha pasado de moda. Hay que enseñar a la gente las verdades de fe, los mandamientos, los sacramentos, las condiciones para recibir los sacramentos, las oraciones básicas. Y así estamos contribuyendo al crecimiento del reino de Dios. Vamos a pedirle a la Virgen nuestra Madre que nos ayude a ser colaboradores de Dios en el crecimiento de su reino. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.